Estudio de los 10 enunciados, fundamento de la Torá y del camino espiritual. Hoy estudiaremos los 10 mandamientos, mejor conocidos como Aseret Adibrot, los 10 enunciados, que constituyen la base de la Torá y del camino espiritual. Para ello, abrimos la Biblia en Parashat Éxodo 20, donde se encuentran estos 10 enunciados, y los analizaremos en profundidad. Es fundamental comprender el origen de los halajot, los dictámenes de los sabios, y de la Torá misma, en especial los Aseret Adibrot. Actualmente, existe una enciclopedia en español que analiza cada mitzvah de estos enunciados dentro de Éxodo 20. En el primer verso leemos: Y habló Hashem todas estas palabras, diciendo. En hebreo, la palabra palabras es devarim, lo que nos indica que no se trata de mandamientos en el sentido estricto, sino de enunciados. Es crucial distinguir entre los Aseret Adibrot y las Aseret Mitzvot, las 10 mitzvot, ya que los enunciados permiten interpretación y reinterpretación en diferentes niveles de comprensión: pesat, literal; remez, alusivo; dras, homilético; y sad, esotérico. Veamos el primer enunciado. Yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Este es el primer precepto, el mandamiento de la fe en la existencia de Hashem. No solo se nos ordena creer en él, sino también reconocer su intervención directa en nuestra vida, pues no solo dice yo soy tu Dios, sino que también enfatiza que te saqué de la tierra de Egipto. Esto nos enseña que no basta con creer en un creador, sino tener certeza de su supervisión y guía en nuestra existencia. La importancia de no profanar el nombre de Dios y la correcta observancia de las bendiciones. Como mencioné anteriormente, Jabri, de estos mandamientos se derivan múltiples leyes espirituales, entre ellas, la prohibición de pronunciar el nombre de Dios en vano. Un ejemplo claro de esta ley es el Isur, la prohibición de recitar bendiciones innecesarias, Berajot Levatalá. Por esta razón, debemos tener sumo cuidado al recitar una bendición, ya que si una persona se equivoca y pronuncia una bendición errónea, se considera como si la hubiera dicho en vano. Ejemplo de una bendición equivocada y su reparación. Hoy ocurrió un caso ilustrativo. Estábamos realizando la mitzvah de Netilat Yadaim, el lavado de manos, pero en lugar de recitar la bendición correspondiente al Netilat Yadaim, se pronunció por error Amozi Lehem Min Haaretz, la bendición del pan. Este es un error grave, pero afortunadamente existen dos formas de repararlo. Corrección inmediata. Si la persona se da cuenta enseguida, debe recitar Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed, lo que repara la bendición, ya que transforma el error en una exaltación del nombre divino. Finalización con un salmo. Si la persona ya ha comenzado una bendición errónea y no recuerda cómo concluirla correctamente, puede completarla con un versículo de Teilim, Salmos, por ejemplo, Lamdeni Juqueja, enséñame tus estatutos, Salmo 119, 12. Al hacer esto, la bendición ya no es considerada en vano. Otro caso frecuente de Berajá Levatalá es cuando una persona toca el sofar fuera de Rosh Hashaná y recita la bendición correspondiente. Como la mitzvah del sofar solo aplica en Yom Teruah, si alguien dice la bendición en otro momento, está recitando una bendición en vano y debe corregirla de la misma manera. El uso del nombre de Dios. El tercer mandamiento nos enseña que no debemos pronunciar el nombre de Dios en vano. Esto implica que el nombre sagrado solo puede ser mencionado en su forma completa cuando se está rezando o estudiando la Torá. En otros contextos, se utilizan términos alternativos como Hashem, Sakai o Elohim. Esta práctica es la razón por la cual los sabios y maestros evitan decir el nombre tal cual en conversaciones cotidianas. Los 10 mandamientos, relación entre el hombre y Dios, y el hombre y su prójimo. Los Aseret Adibrot se dividen en dos categorías principales. Mandamientos entre el hombre y Dios, 1 a 4. Creer en Hashem. No tener otros dioses. No profanar su nombre. Guardar el Sabbat. Mandamientos entre el hombre y su prójimo, 6 a 10. No quitar la vida. No cometer adulterio. No robar. No dar falso testimonio. No codiciar lo ajeno. El quinto mandamiento, un punto de conexión. El quinto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, parece estar en un punto intermedio entre ambos grupos. Esto plantea una pregunta importante: ¿es un mandamiento divino o social? El Talmud analiza esta cuestión y concluye que es un mandamiento dual. Tiene una dimensión divina, ya que honrar a los padres es cumplir con la voluntad de Hashem, y una dimensión social, porque refuerza la estructura familiar y el respeto en la sociedad. Este mandamiento promete larga vida. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que Hashem tu Dios te entrega. Sin embargo, el Talmud en Kidusín 31 menciona un caso donde un hijo obedeció a su padre, pero sufrió un accidente fatal, lo que parece contradecir la promesa de longevidad.
Los sabios explican que la recompensa de este mandamiento se refiere no solo a esta vida, sino también al Olam Abba, el mundo venidero. ¿A quién se obedece primero, al padre o a la madre? El Talmud presenta otro dilema interesante. Si el padre y la madre piden algo al mismo tiempo, ¿a quién se debe obedecer primero? Los sabios concluyen que se debe obedecer al padre primero. Una de las razones es que la Torá menciona primero al padre en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Además, se argumenta que los hijos suelen tener una conexión más cercana con la madre, por lo que la Torá enfatiza la importancia de honrar al padre para equilibrar esta relación. Este estudio nos muestra la profundidad de los Aseret Adibrot y su impacto en todos los aspectos de nuestra vida, desde la relación con Hashem hasta la forma en que interactuamos con nuestro prójimo. En el Talmud se establece que primero se debe obedecer al padre y luego a la madre. Esta jerarquía se basa en la idea de que la madre también está sujeta a la voluntad del padre, por lo que la orden del padre tiene un mayor peso. Este concepto, aunque puede sonar machista en la actualidad, nos ayuda a entender cómo se desarrolla la halajá, ley judía, dentro del pueblo de Israel. Obediencia y ley espiritual. Los sabios nos enseñan que el mandamiento de honrar a los padres es dual, tiene un aspecto social y espiritual. Si un padre o una madre piden algo que va en contra de la Torá, nuestra obligación es cumplir primero con la Torá, porque antes que nuestros padres terrenales, tenemos a nuestro Padre Celestial. En un matrimonio donde ambos cónyuges estudian Torá y cumplen con los preceptos, la esposa debe sujetarse a la autoridad de su marido. Sin embargo, esto se aplica siempre y cuando ambos compartan los mismos ideales y objetivos dentro del marco de la Torá. Situaciones de conflicto. La pregunta surge: ¿qué ocurre cuando el marido no cumple con los preceptos y pide cosas inadecuadas? Si el marido prohíbe a la esposa cumplir con el Sabbat, por ejemplo, es importante recordar que la obediencia no debe ir en contra de la voluntad de Dios. En estos casos, es fundamental que la mujer tome decisiones basadas en la Torá. Del mismo modo, cuando un hijo recibe órdenes contradictorias de sus padres, se debe priorizar la obediencia a la voluntad divina. Este principio es crucial en la educación y formación del carácter de los hijos. El honor y la obediencia. El mandamiento de honrar a los padres se relaciona con otorgarles honor a través de la obediencia. Cuando seguimos sus mandamientos, les damos honor, lo cual es esencial en la relación entre padres e hijos. La Torá nos enseña que honrar a los padres significa más que solo palabras, implica obediencia y respeto hacia sus deseos. Un ejemplo que ilustra este concepto es el caso de un niño que debe llevar agua a su madre o a su padre. La enseñanza es que al cumplir con la orden del padre, también se está honrando a la madre, porque la obediencia a la autoridad parental es un signo de respeto. La enseñanza de los sabios. Rabí Ismael, uno de los grandes sabios del Talmud, se enfrentó a una situación similar cuando su madre le lavó los pies. A pesar de que sentía que no era adecuado, los sabios le enseñaron que cumplir con la voluntad de su madre era un acto de honrarla. Esto nos lleva a entender que hay virtudes que se desarrollan a través del sentido común, que a veces es poco común. Lealtad, obediencia y humildad son esenciales para el crecimiento espiritual y personal. Estas virtudes son la base de nuestras interacciones y relaciones.